Bienvenidos a una nueva clase virtual de plástica. Hace unas cuantas clases atrás hablamos sobre la perspectiva con un punto de fuga, seguramente la recordás porque la repasamos la clase anterior. Si no, te dejo el enlace por acá arriba para que lo vuelvas a ver. Además, la clase pasada, séptimo grado, vio cómo agregar profundidad cuando hacemos una perspectiva. Si todavía no viste el video o si no lo recordás, te lo dejo por acá arriba y te recomiendo que lo mires porque el tema de hoy tiene que ver con estas dos cosas. El tema de hoy entonces se llama perspectiva axonométrica. Vamos a ver cuáles son sus características y además algunos ejemplos. A diferencia de las perspectivas con uno o dos puntos de fuga, en las perspectivas axonométricas no hay punto de fuga. Esto hace que las líneas del dibujo siempre sean paralelas entre sí. La última característica que vamos a ver hoy es que no se trata de imitar la manera en la que nuestros ojos perciben la realidad, como sí se hace con una perspectiva con uno o dos puntos de fuga, sino que se intenta mostrar los objetos como realmente son, manteniendo sus proporciones. Todo esto suena complicado, pero en realidad es más simple de lo que parece. Veamos mejor algunos ejemplos. Para comprender bien todas estas características vamos a dibujar un cubo. Empezamos entonces por un cuadrado plano al que le vamos a agregar la profundidad. Como ves, las líneas son paralelas entre sí. Las tres que van a conformar el costado que nosotros vemos son paralelas. Ninguna va hacia ningún punto de fuga. Lo mismo pasa con las líneas verticales. Son paralelas. Y al igual pasa con las líneas horizontales. Todas las líneas horizontales son paralelas entre sí. Las líneas verticales son paralelas entre sí. Y las líneas oblicuas son paralelas entre sí. Es así como conseguimos obtener nuestro dibujo de un cubo en axonométrica. Vamos a ver ahora la diferencia que existe entre este ejemplo y un ejemplo de un cubo con un punto de fuga y otro con dos puntos de fuga. Ya sabemos entonces que en nuestra perspectiva axonométrica todas las líneas son paralelas entre sí, mientras que en una perspectiva con un punto de fuga las líneas paralelas son solo las horizontales y las verticales. Las líneas oblicuas no son paralelas entre sí ya que fugan al punto de fuga. Ahora, ¿qué pasa cuando lo comparamos con una perspectiva con dos puntos de fuga? Como ves, en la axonométrica que hicimos arriba, una de las caras del cubo la vemos de frente, mientras que en la perspectiva con dos puntos de fuga que estamos viendo abajo, vemos de frente solamente un canto del cubo, es decir, ninguna de las caras está mirando hacia nosotros. Para poder ver el cubo en axonométrica de la misma manera que en un cubo con una perspectiva con dos puntos de fuga, lo que tenemos que hacer es cambiar la posición. Y ahí vamos a tener otro tipo de perspectiva axonométrica. Vamos a verla juntos. Este tipo de perspectiva axonométrica no se empieza con un cuadrado, sino con uno de los cantos. Entonces lo que hacemos es hacer ambos costados con líneas oblicuas y recordar que siempre las líneas verticales son paralelas entre sí. Lo que hacemos ahora es copiar las dos líneas de arriba, que vendrían a ser la tapa del cubo, por decirlo de alguna manera, siempre manteniendo el paralelismo. Así obtenemos entonces otra axonométrica con otro punto de vista, es decir, en otra posición. Este tipo de axonométrica se llama isométrica. Hoy aprendimos entonces estos dos nuevos tipos de perspectivas. La perspectiva axonométrica que se llama caballera, esta es la primera que vimos, y la segunda es la axonométrica isométrica. Y vos, contame, ¿ya conocías este tipo de perspectivas?